Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. A esta hora, en varias capitales del país le rinden tributo a la memoria de los 67 soldados y 2 policías que murieron en el accidente de Puerto Leguízamo. Ustedes ven en pantalla lo que ocurre en Cali, en Popayán, en Tunja, en Cúcuta, también en Ibagué. Decenas de personas encendieron una vela para recordar a los 69 uniformados. En minutos estaremos en vivo desde esas ciudades. Y con el pasar de las horas se conocen más historias de estos valientes. Una de ellas, la del cabo Jairo Andrés Rincón, cuya gran ilusión era reencontrarse con su hija, pero que murió salvando a sus compañeros. Ya vamos a salir, mi reina, vea. Ya estamos para salir, Valentina, vea. Ya llegó el avión por nosotros, mi amor. Es la voz del cabo primero Jairo Andrés Rincón Machado, mientras grababa un video para su hija antes de abordar. Le mostró la pista, el avión que venía a recogerlos, y le lanzó un beso para despedirse. Minutos después murió por la explosión de la munición, rescatando a sus compañeros heridos de los restos del avión. Videos como estos hoy cobran un significado diferente para las familias que perdieron a sus seres queridos en el accidente de Puerto Leguízamo. Se convirtieron en el último registro de vida de los soldados que murieron. Las grabaciones y fotos compartidas por sus familias revelan momentos íntimos previos a la tragedia. En Tumaco, la historia de este luto se cuenta en una fotografía, la última que se tomaron los hermanos Solís antes de que el avión despegara. Pero cuando ya después me doy cuenta del accidente y ya llamo a mi hijo Ali, me dice: mamá, Haider se murió. Imagínese el desespero de él. Corrió a buscar a su hermanito y él fue que lo sacó entre las latas de ese avión. Estaban tan conectados a sus madres, padres, hermanos, amigos e hijos, que les contaban en videos de celular cada momento importante para ellos. Como este, en el que el soldado profesional Juan Sebastián Chaverra de Bojayá estaba feliz de volver a casa para visitarlos. Contento mi sobrino porque ya salía pues de permiso y lo esperamos pues con esa alegría que siempre lo esperamos en la casa. Y pues cuando me llama mi hijo que también es soldado y viene de permiso y me llama y me dice papá, llorando, Juanca murió. Orgulloso de su uniforme y de su patria, el soldado profesional Óscar Fabián Romero, que llevaba 12 años en las fuerzas militares, grabó al imponente Aviofac 1016 y se tomó una selfie. Con él hablé a las 9:30 de la mañana, él me mandó un video del avión, que estaba listo, emocionado porque ya iba para donde su señora esposa. Imágenes que hoy cuentan una historia de dolor de 69 familias que fueron grabadas por estos héroes, lejos de imaginar que serían las últimas palabras para sus seres queridos. Y otros que se jugaron la vida fueron los equipos médicos del Hospital de Puerto Leguízamo, que llegaron en minutos al lugar del siniestro y que en medio del incendio y las explosiones recuperaron a la mayor cantidad de heridos. En esa población de Putumayo permanece nuestra enviada especial Stephanie Valencia. Stephanie, ¿tenían los equipos necesarios para atender a los heridos? Adelante. Malú, buenas noches. Pues tenían principalmente la voluntad, porque los 2 centros médicos que hay aquí en Puerto Leguízamo son el dispensario de la Armada Nacional y este hospital, y ambos brindan atención de primer nivel. No tenían ni las capacidades, o no tienen ni las capacidades ni los especialistas para atender una emergencia de esta magnitud, y aún así lo dieron todo. Por eso nos dimos a la tarea de hacer todo un recorrido desde el lugar del accidente, donde sacaron a todos los sobrevivientes y heridos, todo el trayecto que tuvieron que hacer hasta poder traerlos aquí al centro
médico y pudimos darnos cuenta cómo fue tal la necesidad que incluso aceptaron la ayuda de población civil, de la comunidad que tenía algunos conocimientos en primeros auxilios para entrar al centro médico y poder apoyar. Todo esto sumado al contexto y a las difíciles condiciones en las que lo hicieron. Un terreno muy complejo, cargando los heridos incluso a hombro, suturando en los pasillos y completamente colapsados. Estamos a unos pocos metros del lugar en donde cayó la aeronave. Las primeras evacuaciones fueron las más difíciles de hacer porque aunque ustedes ven este lugar así despejado, al principio no estaba así. Todo esto estaba cubierto de bosque y de grandes árboles. Era una zona muy boscosa y las primeras evacuaciones tuvieron que hacerlas a pie. No podían entrar ni motocicletas ni tampoco las ambulancias. Más de 1 kilómetro caminando entre el bosque hasta llegar a este punto donde ya podían llegar algunas ambulancias y motociclistas que comenzaron a trasladar a los heridos hasta el Hospital María Angelines o a este lugar, el dispensario médico de la Armada Nacional, ambos con atención médica de nivel 1 y como pudieron atendieron a los 57 heridos de la emergencia. En este pasillo, incluyendo acá, aquí había más o menos unos 25 en este tramo. ¿Quién necesita rayos X? ¿Quién necesita canalización? ¿Quién necesita oxígeno? ¿Quién necesita en ese momento ya quemaduras? Era tal la necesidad que la atención médica no fue únicamente por parte de profesionales, sino que también permitieron el apoyo de la comunidad. O sea, parte de la comunidad también vino a hacer servicios médicos. Sí, parte de la comunidad vinieron a hacer servicios médicos. ¿Qué atención brindaban ellos? Lo que tocaba hacer, porque es que en realidad cuando en una situación de esta lo que se necesita es manos. Lo que se necesita son manos para poder realizar algo y poder salvar una vida. La salud mental también tuvo que ser atendida. En medio de las evacuaciones aéreas, un soldado con fracturas y laceraciones no quería subirse al avión por temor a que volviera a caerse. ¿Qué le decía a él? Él decía, no quiero, déjenme aquí, por favor, déjenme aquí. Y es darle esa fuerza de no va a volver a suceder, es tomarlo de la mano, darle la fuerza y decirle, hijo, tú puedes, podemos salir de esta situación, tus compañeros también te necesitan. La atención psicológica del personal médico también fue prioridad. Llegaron heridos y cuando veo uno de mis tripulantes que se había afectado por inhalación de humo porque se había metido en el avión a rescatar, yo dije, Señor Dios mío, tengo que darle fortaleza a ese hombre. Y yo, cálmese y de esta vamos a salir. Enfermeros y médicos son otros héroes en esta tragedia. Sin su atención médica quizás no estaríamos hablando de 57 sobrevivientes. Pues en Medicina Legal en Bogotá avanza la necropsia de los uniformados que murieron en el accidente aéreo. Hasta este momento han sido identificados 10 de ellos. Se trata de 6 soldados y un suboficial del ejército. En las próximas horas serán entregados a sus familiares y llevados a sus lugares de origen para su sepelio. Desde que llegaron los cuerpos de los 69 militares fallecidos a Bogotá, 10 familias han viajado desde otras regiones del país para enfrentarse al momento más doloroso de sus vidas. Y aunque es difícil romper el silencio para hablar de quienes partieron sirviendo al país, el padre de Khaled David Serviche lo hizo. Era el único soldado no profesional que murió en el accidente aéreo. Estaba hasta ahora empezando su servicio y justo para el momento del accidente llevaba ya 2 semanas de permiso, pero nunca pudo regresar a casa. Mi hijo estaba prestando el servicio, pero el apoyo tenía que recogerlo y llevaba 15 días esperando, pero el apoyo nunca llegaba. Hasta que llegó aquí a... Mientras los familiares buscan consuelo en un abrazo, recuerdan con nostalgia que gran parte de las víctimas eran tan solo jóvenes entre los 19 y 23 años. Muchos forjaron su carrera desde el servicio militar y con entereza asumieron su rol para resguardar al país y darle una nueva realidad a sus familias. Quería quedarse porque como nosotros somos de bajos recursos y no teníamos trabajo ni nada de eso, o sea, él nos decía que nos iba a comprar una casa, que nos iba a tener mejor, pero nada, no se pudo. Pues ya llevaba 15 años, 16 años en la institución, pues su dedicación era soldado profesional, dedicado a su familia,
Pues lo ocurrido, pues iban permiso para ver a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su mamá, y no esperaban esto. ¿Cómo le va a recordar? Pues él era alegre, siempre lo recordaremos así, el hombre alegre que era. En medio del dolor esperan pacientemente escuchar el nombre de su ser querido para ingresar y reconocerlo. En este proceso trabajan sin descanso 57 funcionarios de medicina legal. Los equipos que van a estar ahí presentes son los equipos de odontología que miran las cartas dentales, el equipo forense que hace todo lo que es la autopsia, el equipo de antropología también y otras personas que pueden estar dentro de rayos X, indudablemente, que también eso es importante. Las familias esperan regresar a sus territorios para darle el último adiós a los militares fallecidos, pero sobre todo para despedirlos y recordarlos con agradecimiento y profundo cariño. Y es que el Papa León XIV, en una comunicación enviada a través del nuncio apostólico, expresó su dolor por el accidente aéreo de la FAC. En la carta, el pontífice expresa que ofrece sufragios, es decir, oraciones por el eterno descanso de los fallecidos. Al mismo tiempo, afirma que eleva oraciones por la pronta recuperación de los heridos. El Papa también ofreció su pésame y su consuelo a los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes. Por otro lado, aunque el presidente Petro insistió en que el avión Hércules accidentado donado por Estados Unidos era obsoleto, el comandante de la FAC aseguró que con el mantenimiento certificado la aeronave podría volar 40 años más. ¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad? Desde que se presentó el accidente del Hércules C-130, el jefe de Estado cuestionó la edad de estas aeronaves, donadas por los Estados Unidos. Hoy en su cuenta de X insistió en su hipótesis. No existe un avión con vida útil de un siglo, punto. Nadie es tan irresponsable como para pensar en eso. Ni fue la pista, ni fue la impericia de la tripulación, ni fue un ataque. El ministro de Defensa, quien fue piloto de la Fuerza Aeroespacial, le salió al paso a las dudas y defendió los procesos de mantenimiento y hasta las tripulaciones. Que si bien es una aeronave que tiene tenía 43 años de ser fabricada, es una aeronave que se encontraba en plenas condiciones de aeronavegabilidad y que serán las investigaciones las que concluyan qué pasó. Pero nadie se va a subir, una tripulación no se va a subir en una aeronave donde crea que va a fallar. Por eso se exigen unos protocolos muy rigurosos, que las familias tengan la tranquilidad de que estamos obrando con toda la celeridad y con toda la transparencia para conocer lo que pasó. Horas antes, durante un consejo de ministros, el comandante de la Fuerza Aeroespacial también le había explicado al presidente que el Hércules fue sometido durante año y medio a un programa de mantenimiento mayor, donde se le cambió toda su aviónica, se le pusieron sistemas de aeronavegación de última generación y se desmontó cada pieza para su reparación o cambio. El general sorprendió con su conclusión. Un avión de estos, que en este momento tenemos 4 aeronaves, 3 ahora, cada avión vuela unas 500 horas anuales. Entonces podemos dividir las 20.000 horas que le quedan disponibles entre 500 y nos da que todavía el avión puede volar 40 años más. Hoy se conoció el documento en el cual el Ministerio de Defensa recibió a satisfacción el Hércules en julio de 2023. Por ahora, solo se espera el resultado de la investigación que adelanta la Comisión de Operaciones de Seguridad de la Fuerza Aeroespacial y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. A esta hora revisamos los hechos más importantes de la campaña presidencial en Colombia. Hoy la registraduría sorteó las ubicaciones de los candidatos en el tarjetón. María Camila Roa. Bueno, María Camila, ¿cómo quedaron ubicados? Malu, buenas noches. Vamos a ver la imagen del tarjetón final para la primera vuelta. Este es el tarjetón que van a recibir todos los colombianos cuando vayamos a votar el próximo 31 de mayo en la primera vuelta. Estamos a 67 días. Este sorteo se hizo hoy con balotas enumeradas, marcadas y con la participación de todos los partidos políticos. Entonces estamos viendo, en primer lugar, quedó entonces Iván Cepeda con su fórmula Aida Quilcue. En segundo lugar, la candidata Clara López. En tercer lugar, Claudia López y su fórmula. En el cuarto lugar está Santiago Botero con su fórmula. Pasamos a la segunda línea y ahí encontramos de primero a Abelardo de la Espriella. Sigue Mauricio Liscano, luego Miguel Uribe Londoño y terminamos esa segunda línea con Sandra McCollins. En la tercera, Roy Barreras,
Carlos Caicedo, el candidato Gustavo Matamoros, que tuvo cambio de fórmula a la vicepresidencia, y allí finaliza Paloma Valencia en el lugar 12. Y en la última línea está el candidato Sergio Fajardo con su fórmula, después Luis Gilberto Murillo es el candidato número 14 y la última casilla, Malú, entonces es la del voto en blanco como siempre. Señora María Camila, entonces se marca una de esas opciones. Una sola. A propósito, María Camila, ¿qué dijeron los candidatos sobre la ubicación? Pues Malú, hasta el momento todos están contentos con esta ubicación que les tocó tras el sorteo, y uno de los primeros en reaccionar fue Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, teniendo en cuenta que ahora la ubicación le rima con su lema de campaña. Escribió lo siguiente en su cuenta de X citando la foto del tarjetón: los primeros en primera. Pasamos ahora a Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático y la Gran Consulta por Colombia, que dijo lo siguiente también a través de su cuenta de X: este 31 de mayo súmate al gobierno de la primera mujer presidente. Y es que ese es un nuevo mensaje de campaña: la primera en primera. Y por el lado de Abelardo de la Espriella, ha replicado esta tarde varios mensajes invitando a respaldar su posición en el tarjetón. Y uno de esos mensajes en X fue este de su fórmula a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, que dijo: va a ser fácil, los invito a votar así. Quienes se apuntan, y le sumó también que la fórmula es 5 sobre 5 y que no hay quinto malo. Y pasamos ahora a la campaña de Claudia López, que hoy firmó 10 compromisos de lucha contra la corrupción del Instituto Anticorrupción. Las promesas consisten entonces en proteger a quienes denuncian actos de corrupción en el país, la transparencia institucional, la independencia de los organismos de control, impulsar una política sin mancha, garantizar mayor transparencia y control en la contratación pública, entre otros. Dijo Claudia López que se compromete a crear una fiscalía antimafia de llegar a la presidencia, un tribunal de vigilancia de la contratación y que la ciudadanía sea la que decida sobre la inversión pública. Los compromisos de Claudia. Hasta aquí el radar de la política. Feliz noche. Paz electoral para unas elecciones libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes y que se respeten los resultados. Procuraduría General de la Nación. La Contraloría lanzó una alerta al gobierno por vacíos en la estructuración y posterior ejecución en los decretos de emergencia. Advierte riesgos en el manejo de recursos, posibles afectaciones a programas en marcha y exige claridad sobre los 8.68 billones de pesos que se buscan recaudar con nuevos impuestos. El ente de control también advierte sobre la capacidad técnica de la DIAN para realizar el recaudo. El llamado es a fortalecer en este orden de ideas rápidamente las capacidades de la DIAN, sobre todo en capacidades de recaudar nuevos impuestos. Y, por ejemplo, los impuestos relacionados con juegos de azar o los juegos en Internet. Buenas noches. Ante las peticiones del Sindicato de la USO y de accionistas minoritarios para que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sea retirado del cargo, hoy se pronunció a través de esta comunicación la Junta Directiva de la compañía, diciendo que está haciendo un seguimiento permanente sobre los cuestionamientos y los trámites en contra del presidente de la compañía, que de momento se mantiene en su cargo. En más información, la Asamblea de Accionistas de Celsia aprobó hoy un programa de recompra de sus propias acciones, pagando 9.002 pesos por cada acción, precio superior al que tiene la compañía hoy en día en bolsa, y todo este programa de recompra de acciones sumará 150.000 millones de pesos. En más noticias, Fedesarrollo reveló los resultados correspondientes al mes de febrero de la encuesta de opinión empresarial, en la que cae la percepción del sector comercial, ubicándose en 22,6 puntos porcentuales, pero aumenta la confianza del sector industrial, ubicándose en 0,9 puntos porcentuales, pasa del terreno negativo al terreno positivo. Veamos indicadores económicos. Cayó el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.688 pesos con 46 centavos. También bajó el petróleo Brent hasta los $103 con 23 centavos por barril, y cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.375.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. En Noticias del Mundo, un jurado de California declaró culpables a Meta y a YouTube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales. Pagarían una indemnización de $3.000 millones. Un fallo sin precedentes y una victoria para una joven de 20 años que demandó a Meta y YouTube
por su adicción a las redes sociales durante la infancia. La sentencia del juicio, que comenzó en enero, declaró a ambas plataformas responsables de desarrollar características adictivas para adolescentes. Con esto hemos enviado un mensaje claro: serán responsables de sus funcionalidades, independientemente de si los niños se reciben imágenes pornográficas, si son víctimas de explotación sexual o cualquier otro problema similar. Tan solo por las funcionalidades que fomentan la adicción, estas empresas pueden ser responsabilizadas. El jurado también determinó que las empresas debieron haber sabido el peligro que representaba para los menores y que actuaron con malicia. Meta y YouTube sostuvieron que los problemas de salud mental de la demandante no tenían nada que ver con sus plataformas. Discrepamos respetuosamente con el veredicto y apelaremos. La salud mental de los adolescentes es sumamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación. Seguiremos defendiéndonos con firmeza. Un grupo de padres que se reunió fuera del tribunal celebró el veredicto. Hace años que decimos esto y el público no se da cuenta que esto nos va a ayudar en nuestros esfuerzos por educar en nuestras comunidades e impulsar el cambio que necesitamos en estas plataformas. Este fallo sienta las bases para unos 1.500 casos similares contra empresas de redes sociales y posibles indemnizaciones mayores. Como lo anticipábamos en el inicio de nuestra emisión, a esta hora centenares de personas en varias ciudades del país le rinden un homenaje a los uniformados fallecidos en la caída del Hércules de la FAC. Nuestro recorrido arranca en Cali. Cali también se unió a este velatón simultáneo para rendir homenaje a las víctimas del vuelo C-130. Con velas encendidas y un minuto de silencio, como ustedes pueden apreciar, ciudadanos, miembros de las fuerzas militares y también de la Gobernación del Valle del Cauca recordaron aquí en el Boulevard del Río a estos héroes de la patria. En la ciudad de Popayán, gran cantidad de personas salieron a acompañar a las familias de los 69 militares fallecidos en el accidente del vuelo 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, pero también a las familias de los soldados profesionales Eider Dizú, Alexis Muñoz, Andrés Moreno y Jesús Narváez, militares oriundos del departamento del Cauca que fallecieron en el siniestro aéreo del pasado lunes. Con una velatón, comunidad e integrantes de la Policía Metropolitana de Tunja realizan un sentido homenaje para las víctimas del trágico accidente aéreo que se registró en el departamento de Putumayo. Del departamento de Boyacá, 2 soldados profesionales y una mayor de la Fuerza Aérea Colombiana lamentablemente perdieron la vida. Desde esta zona del país envían todos un mensaje de apoyo, tanto para las familias que perdieron a sus seres queridos, pero también para las familias que hoy rezan por la salud de sus seres queridos. En la ciudad de Cúcuta también se rinden honores a estos militares a través de una velatón. Lo que vemos son las comunidades que llegaron hasta el barrio Niza, específicamente en el Monumento del Honor a los Caídos, una calle de honor de los militares, también honras florales y aparte de eso la presencia de las autoridades y las instituciones quienes están acompañando este ejercicio y estarán a lo largo de la noche rindiendo honores a estos militares que murieron tras este trágico hecho. En Ibagué, en el Parque Manuel Murillo Toro, militares y civiles se reunieron para una oratón y velatón en honor a los uniformados que murieron en Putumayo, pero también para orar por los que quedaron heridos. El departamento del Tolima perdió a 4 tolimenses, uno de ellos de Chaparral, uno de Ibagué y 2 del municipio de Collaima. Y esta tarde hablamos con 2 de los militares que sobrevivieron al accidente aéreo. Sus testimonios reconstruyen los momentos más críticos de la emergencia y cómo lograron salir con vida de los restos del avión. Desde una cama de hospital, el soldado Mauricio Padilla intenta ordenar los recuerdos del accidente aéreo que ocurrió en segundos, pero que aún no termina de entender. Yo no sé ni cómo salí porque me cayó varios equipos aquí en el pecho. Me quedó uno que yo tenía el pecho bien inflamado. Y aquí en la pierna me quedó uno y me quedó un compañero mío también. Me cayó el equipo, sobre el equipo me cayó un compañero mío. Quedó atrapado entre la estructura de la aeronave, rodeado de compañeros heridos y en medio de la confusión, su única opción fue luchar por salir. Y la varilla se me metió por aquí, por la pechera que andaba, entre la pechera y la herrera. Cuando yo hacía para pararme, no me dejaba porque estaba agarrado. Entonces yo desde el desespero, como yo tenía unos guindos aquí que yo la jalaba y se soltaba, yo la solté. Acorde con la hermandad militar, buscó a su lanza. Estaba hablando el compañero mío, el lanza mío, que siempre andaba conmigo, pero no se movía. Yo creo que él estaba... Sí, murió. Cuando logró salir, las llamas ya habían tomado el control. La mayoría que iba junto conmigo no sobrevivió.
No, bueno, no son hermanos de uno, pero sí son hermanos de uniforme, de patria, de todo, porque la verdad uno comparte más con ellos que con la propia familia de uno. La suboficial Lozano de la Fuerza Aeroespacial era una de las tripulantes de la aeronave y resaltó ante el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la actuación del resto de sus compañeros. La persona que iba a bordo tenía muchísima experiencia y más que eso, amor por lo que hacía. Y pese a las heridas, dice que seguirá adelante con sus sueños en el aire. Yo anhelo y espero recuperarme, seguir volando. No quiero dejar de volar Hércules. Quiero llegar a ser la primera ingeniera de vuelo mujer. Porque para estos militares, sobrevivir no fue el final, es la razón para volver y seguir sirviéndole al país. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Se aprieta la puja por el futuro de Ricardo Roa en la Junta Directiva de Ecopetrol. Ahora son 4 miembros que consideran que debe retirarse de la presidencia de la compañía. Luis Felipe Nao, representante de los minoritarios que siempre ha estado en contra de Roa. Ricardo Rodríguez, representante de los departamentos productores. César Loza, representante de la USO, el mayor sindicato de Ecopetrol, quien había sido cercano al gobierno. Pues gracias a él, por primera vez, un sindicalista es miembro de la Junta. Y Juan Gonzalo Castaño, que es la sorpresa de hoy, pues si bien fue postulado por el propio gobierno gracias a sus estudios sobre el fracking, hoy se aparta de la línea de mantener a Roa a pesar de sus investigaciones. Quien está jugando este partido para evitar la salida de Roa dentro de la Junta es su presidenta, la excongresista Ángela María Robledo. El siguiente capítulo será el próximo lunes, en donde nuevamente habrá Junta y en donde la salida de Roa está a un voto de distancia. Hoy que se conoció la condena en primera instancia del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, es imposible no recordar el 13 de mayo del año pasado, día en que regresó triunfante al Senado con aplausos de su bancada después de haber estado privado de su libertad por más de un año. Ese día estaban discutiendo la consulta popular del gobierno que terminó hundiéndose por 49 votos frente a 47. Increíblemente, Ramírez expresaba de manera altiva las siguientes palabras en medio del debate. Y yo le voy a decir algo, si yo estoy acá parado es porque en el juicio pude demostrar mi inocencia. De un vuelco completo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una reunión. Y en el juicio revelé el audio del testigo donde dijo quién fue el gestor del convenio por el cual me acusaron. Falta la segunda instancia dentro de la Corte, pero por ahora el señor está condenado. Ayer en Cartagena se presentó el informe que la Comisión de Regulación de Comunicaciones le había encargado a la OCDE sobre la situación del mercado de las telecomunicaciones. Como se los anuncié, el resultado fue bastante regular para Colombia. Dentro de las conclusiones le dicen al país que la concentración del mercado sigue siendo alta, limitando la elección de los consumidores. De hecho, en uno de los apartes hablan de la fusión que permitió recientemente la SIC entre Tigo y Movistar, aumentando la concentración del mercado y plantea riesgos para nosotros, los consumidores. Le recomendaron al país acciones regulatorias que mantengan los incentivos para la inversión y la innovación, pero que prevengan desequilibrios, es decir, mayor concentración de algunas empresas que terminen dañando aún más el bienestar de los usuarios. Hoy 2 mujeres de la bancada del Pacto Histórico emitieron un comunicado ante la opinión pública en donde manifiestan su solidaridad con las mujeres que han sido víctimas de acoso en sus entornos laborales y le piden al presidente la salida del director de RTVC, Holman Morris, aduciendo que en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente debe ser retirado de su cargo. En RTVC existen denuncias de acoso laboral que deben investigarse con todas las garantías. Sin embargo, los señalamientos por acoso sexual frente a Holman Morris corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo y no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad. A pesar de las diferencias políticas, las mujeres congresistas siempre han estado unidas en esta causa. Y para cerrar, la Universidad de los Andes renovó el nombramiento de Raquel Bernal Salazar como rectora por un nuevo periodo de 2 años. Como primera mujer en ocupar su cargo, su ratificación es el resultado de los máximos históricos en cobertura y sostenibilidad financiera de ese centro universitario. Hasta aquí, el Código Caracol. A ustedes una muy feliz noche. Y así terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.